Hola a todos, sean bienvenidos a Criminología en Foco. Soy la licenciada en Criminología Abril García. En el episodio de hoy realizaremos un análisis criminológico y victimológico sobre el caso de Gypsy Rose Blanchard. Una historia que combina maltrato prolongado, manipulación médica y un desenlace criminal complejo. Nuestro objetivo es desglosar los elementos centrales desde la teoría criminológica y victimológica para comprender cómo se generan trayectorias tan atípicas. Antes de continuar, un pequeño disclaimer. Este episodio tiene fines de entretenimiento y divulgación académica. El análisis que llevamos a cabo está basado en la documentación pública del caso y en categorías criminológicas. No constituye un diagnóstico clínico ni una peritación formal. En la práctica profesional, cualquier dictamen exige evaluación directa, entrevistas, pruebas psicométricas y análisis contextuales. Antes de entrar al perfil individual de Gypsy, es indispensable contextualizar este caso desde una perspectiva criminológica y victimológica general. No estamos frente a un homicidio convencional ni ante una dinámica clásica de agresor-víctima, claramente delimitada. Este caso se ubica dentro de una zona compleja donde convergen abuso prolongado, control coercitivo, dependencia extrema y una respuesta violenta como forma de escape. Desde la criminología contemporánea, el caso de Gypsy Rose puede analizarse dentro de los llamados escenarios de criminalidad reactiva por victimización crónica, en los que el delito no surge de una motivación antisocial primaria, sino como resultado de una exposición prolongada a violencia estructural ejercida en el ámbito íntimo. Aquí, el agresor original no es un extraño ni una figura marginal, sino una persona encargada de brindar cuidado y protección. A diferencia de los modelos tradicionales de criminalidad instrumental, donde el delito busca beneficio económico, poder o gratificación, en este caso el acto homicida aparece como una estrategia extrema de supervivencia, dentro de un contexto percibido como inescapable. Esto no elimina la responsabilidad penal, pero sí obliga a un análisis más profundo de los factores que moldearon la conducta. Desde la victimología, este caso muestra dinámicas de abuso encubierto que dificultaron la detección. Con este marco, pasemos al perfil individual de Gypsy Rose. Gypsy Rose Blanchard nació en 1991. Fue criada por su madre, Claudine Blanchard, mejor conocida como Didi. Desde la infancia, Didi construyó y mantuvo ante la comunidad la imagen de una hija gravemente enferma, sillas de ruedas, alimentación por sonda, tratamientos médicos constantes y narrativas de múltiples patologías. Madre e hija recibieron apoyo social y donaciones basadas en esta presentación pública. Investigaciones posteriores mostraron que muchas de estas condiciones carecían de base médica sólida, lo que explicaremos en la sección clínica. Socialmente, Gypsy creció aislada, con escasa interacción fuera del círculo materno y sin referentes alternativos que intervinieran en su protección. Ahora hablaremos del perfil victimológico de Gypsy. En primera instancia tocaremos la victimización crónica iniciada en la infancia. Gypsy internalizó la identidad de enferma y fue privada de autonomía física y social, ya que Didi ejerció control absoluto sobre la alimentación, la movilidad y las relaciones de Gypsy. Incluso se registran intervenciones médicas innecesarias y control sobre documentación personal. El segundo punto es el aislamiento social, la educación limitada, ausencia de escolarización regular y dependencia económica y social de la figura materna. Estos puntos tuvieron un efecto de trauma complejo, alteración de la identidad, pérdida de autonomía y socialización deficiente. Desde la victimología, es fundamental entender que la victimización provino del vínculo protector más íntimo, la madre. Ese patrón dificulta la detección y la intervención por parte de redes externas. Hablemos de la psicodinámica del abuso. Didi padecía lo que es conocido como trastorno facticio impuesto, anteriormente conocido como síndrome de Munchausen por poderes. Es una forma grave de maltrato infantil y una enfermedad mental. El cuidador inventa, exagera o provoca síntomas reales de enfermedad en un niño o persona vulnerable para buscar atención médica y asumir el rol de cuidador. En este caso, la conducta de Didi se expresó en la falsificación de síntomas, forzar tratamientos y manipular informes médicos y sociales. Este tipo de maltrato suele dejar pocas señales visibles para sistemas de protección
si quien lo ejecuta mantiene una narrativa coherente y obtiene apoyo comunitario. La motivación principal de Gypsy para cometer el crimen fue la búsqueda desesperada de libertad y escape de un ambiente insostenible. Al estar tan aislada, buscó apoyo externo por internet, encontrándose así con un cómplice dispuesto a ejecutar la violencia. Fue así como ella lleva a cabo la planificación del crimen que se sostuvo en el tiempo. Ese encuadre mental permitió que el homicidio se percibiera como una vía de supervivencia. Ahora, hablemos del perfil criminológico de Gypsy Rose. Ella es del tipo agresora, facilitadora e instigadora. Aunque no fue la autora material de las puñaladas, organizó y facilitó el homicidio. Sus rasgos relevantes son la historia de victimización crónica, capacidad de simulación, aprendida por años, toma de decisiones bajo estrés extremo, conductas de ocultamiento y manipulación posteriores. El delito presenta planificación, uso de recursos, coordinación con cómplice y consideraciones logísticas para la fuga. Gypsy Rose se podría clasificar como una víctima ofensora y agresora organizada del tipo instrumental, motivada por la búsqueda de emancipación. Ahora abordaremos al coautor material del homicidio, Nicholas Godellón, también conocido como Nick. Desde una perspectiva criminológica, su perfil presenta elementos de alta peligrosidad, distintos y más severos que los observados en Gypsy Rose. Nicholas Godellón contaba con antecedentes de alteraciones significativas en su funcionamiento psicológico y social, incluyendo dificultades severas para la empatía, el autocontrol y la regulación de impulsos. Diversas evaluaciones periciales realizadas durante el proceso judicial señalaron rasgos compatibles con trastornos del neurodesarrollo y trastornos de la personalidad, así como una marcada fijación con fantasías violentas y sexuales, lo que contribuye un indicador criminológico de riesgo elevado. A diferencia de Gypsy, cuya conducta homicida se encuentra claramente contextualizada y dirigida a una única víctima específica, su madre, Nicholas presenta un perfil de criminalidad generalizada. Esto significa que su disposición al acto violento no estaba limitada a una persona concreta, sino que podía activarse ante la sola solicitud, validación emocional o estímulo externo. Desde la criminología del riesgo, este elemento es crucial. Nick no necesitaba una motivación victimológica directa, sino un permiso simbólico para actuar. Si bien es cierto que Gypsy influyó emocionalmente en Nicholas, también es indispensable reconocer que Nick ejerció violencia psicológica y coercitiva sobre ella. Si bien es cierto que Gypsy influyó emocionalmente en Nicholas, también es indispensable reconocer que Nick ejerció violencia psicológica y coercitiva sobre ella. En múltiples intercambios previos al crimen, él introdujo, reforzó y normalizó la idea del homicidio, describiendo el acto con detalle y asociándolo con recompensas afectivas, sexuales y de pertenencia. En este sentido, Gypsy no fue solo inductora, sino también receptora de una narrativa violenta que terminó por consolidar la ejecución del delito. Desde un análisis criminológico ampliado, Gypsy Rose Blanchard puede ser comprendida como víctima secundaria de Nicholas Godellón, ya que fue expuesta a una relación donde existía una asimetría peligrosa en la capacidad de ejercer violencia real. Mientras Gypsy contextualizaba el crimen como una vía de escape, Nicholas lo asumía como un acto deseable, legitimado y replicable. Esto explica por qué, tras el homicidio, él no mostró un grado equivalente de impacto emocional o culpa y mantuvo una lógica de justificación del acto. Ahora hablaremos del hecho, la planificación, ejecución y fuga. Como primer paso, existieron diversas conversaciones en línea, envío de dinero y coordinación para el traslado del cómplice. El homicidio de Didi se consumó con un atacante preparado, es decir, Nick, y una facilitadora, Gypsy, que aseguró la oportunidad. Dejó entrar al cómplice y facilitó los instrumentos con los que se realizó el homicidio. Una vez que se consumó el crimen, la huida fue inmediata. Ambos tenían planeado esconderse en el hogar de Nick. Sin embargo, errores en la comunicación y rastros digitales facilitaron la localización y detención. Los elementos técnicos fueron violencia indirecta mediante un tercero, manipulación de la escena y robo posterior. Hablemos ahora del proceso judicial y las consecuencias penales.
Gypsy Rose se declaró culpable del homicidio en segundo grado y aceptó un acuerdo de culpabilidad que culminó en una pena de 10 años. Esta fue moderada respecto al delito grave. Nicholas, al no aceptar un acuerdo, fue juzgado como autor material y recibió una condena más severa, es decir, cadena perpetua. En la valoración judicial, el contexto de abuso prolongado fue invocado por la defensa de Gypsy como atenuante y factor explicativo. Desde la criminología penal, este caso ejemplifica cómo los tribunales ponderan el contexto de victimización al momento de aplicar sanciones, sin eximir de responsabilidad criminal. Por otro lado, en términos de responsabilidad penal, Nicholas es el autor material directo del homicidio, con plena ejecución del acto violento. Su estado mental no anuló su capacidad de comprender la ilicitud del hecho, pero sí es relevante para explicar su alta peligrosidad criminal, su menor inhibición moral y su capacidad de reiteración delictiva. Este es el punto clave que lo diferencia de Gypsy. Mientras ella representa un caso de criminalidad situacional extrema, Nicholas encaja dentro de un perfil de riesgo criminológico alto, con un potencial de reincidencia violenta incluso fuera del vínculo específico con la víctima original. Desde la criminología, esta distinción es fundamental para evitar lecturas simplistas del caso. No se trata de un crimen cometido por dos personas en igualdad de condiciones, sino de la convergencia entre una víctima crónica de abuso y un sujeto con predisposición violenta estructural, cuya interacción culminó en un homicidio. Llegados a este punto, el caso obliga a una reflexión que vaya más allá del hecho punible y se centra en las fallas estructurales que permitieron que el maltrato se prolongara. En primer lugar, es imprescindible mejorar la prevención y detección. Sistemas sanitarios, educativos y de asistencia social deben contar con protocolos claros para identificar patrones de maltrato médico y señales de abuso por poder, incluso cuando la narrativa familiar parece coherente y la comunidad respalda al cuidador. En segundo lugar, la respuesta debe ser interdisciplinaria. Ninguna disciplina por sí sola logra captar la complejidad de estos casos. Se requiere una colaboración real y permanente entre medicina, trabajo social, psicología forense y criminología para evaluar sospechas y diseñar intervenciones seguras. Tercero, debemos incorporar la idea de trayectorias víctima-ofensor en nuestras valoraciones. La victimización crónica puede transformar a la persona maltratada en autora de conductas extremas. Reconocer este proceso no exonera la responsabilidad, pero cambia radicalmente cómo se interviene y qué alternativas se ofrecen antes de que el delito aparezca como única salida. Cuarto, la valoración pericial debe ser exhaustiva y contextual. Peritajes que consideren trauma complejo, coacción y la capacidad real de autodeterminación son esenciales para informar decisiones judiciales y terapéuticas adecuadas. Finalmente, está la dimensión ética y de justicia. Hay que encontrar un balance que permita sancionar conductas delictivas sin perder de vista la influencia determinante de contextos de abuso severo en las decisiones individuales. En términos prácticos, el caso evidencia la fragilidad de las redes de protección y la necesidad de intervención preventiva y multidisciplinaria. La cobertura mediática de este caso fue intensa y sostenida en el tiempo. Documentales, reportajes y dramatizaciones contribuyeron a que la historia trascendiera el ámbito judicial y se instalara en el debate público. Estas producciones visibilizaron el maltrato médico y el trastorno facticio impuesto a otro, aunque también plantearon debates sobre exposición y simplificación narrativa. Sin embargo, desde una mirada crítica, también es necesario señalar los riesgos de la mediatización excesiva, la simplificación narrativa, la construcción de personajes buenos y malos y la espectacularización del sufrimiento pueden distorsionar la comprensión real del fenómeno criminológico. En algunos enfoques, Gypsy Rose ha sido presentada exclusivamente como víctima, o, por el contrario, como una autora fría y manipuladora, dejando de lado la complejidad del solapamiento víctima-ofensor que caracteriza este caso. El caso de Gypsy Rose Blanchard constituye un ejemplo paradigmático de cómo la victimización sostenida, el control coercitivo y la ausencia de redes de protección eficaces pueden moldear trayectorias vitales que culminan en conductas delictivas extremas. Desde la criminología, este caso demuestra que no todos los homicidios surgen de motivaciones antisociales primarias.
Algunos emergen como respuestas desesperadas dentro de contextos de abuso prolongado e invisibilizado. Desde la victimología, pone en evidencia que la violencia no siempre es explícita ni inmediata y que el daño más profundo puede generarse bajo la apariencia de cuidado, sacrificio y amor parental. En síntesis, este caso exige prevención temprana, respuesta interdisciplinaria y políticas públicas que protejan a las víctimas antes de que el delito se presente como única salida. Actualmente, Gypsy Rose se encuentra en libertad tras haber cumplido su condena impuesta por homicidio en segundo grado. Su liberación marcó el cierre del proceso penal formal, pero no el final de las consecuencias psicológicas, sociales y simbólicas del caso. Hoy enfrenta el desafío de reconstruir su identidad fuera del rol de víctima médica y fuera del sistema penitenciario, en un entorno donde la exposición mediática continúa influyendo en su vida cotidiana. Desde una perspectiva criminológica, su situación actual permite observar un fenómeno poco abordado: la reintegración social de personas que fueron simultáneamente víctimas severas y autoras de delitos graves. Este punto subraya la importancia de políticas de acompañamiento psicológico, supervisión adecuada y apoyo social que reduzcan el riesgo de revictimización y favorezcan procesos reales de autonomía. En última instancia, el caso de Gypsy nos recuerda que la línea entre víctima y agresor puede volverse difusa cuando el abuso se normaliza y se perpetúa en el tiempo. Comprender esta complejidad no implica justificar el delito, sino fortalecer una criminología más humana, preventiva y capaz de prevenir antes de que la violencia se transforme en destino. Este fue el análisis del caso Gypsy Rose Blanchard. Si te interesó este tipo de contenido, compártelo y suscríbete al canal. Puedes encontrarnos como Criminología en Foco tanto en YouTube como en Spotify. Soy la licenciada en Criminología Abril García y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!